Sí, en eso estamos ya toda la semana y seguramente ambos equipos, este partido, como dices, pues para el que lo acabe ganando le acercará mucho a la primera plaza, especialmente a Salamanca, que podría incluso permitirse alguna derrota posterior. Nosotras, si consiguiéramos la victoria y después no falláramos, pues estaríamos muy cerca de la primera plaza, que sería un objetivo muy chulo. Bueno, imagino que también ellas tienen retos importantes en lo que queda y muy importantes. Están a las puertas de unos cuartos de final de Euroliga y muy bien posicionadas en la Liga Endesa. Lo que está claro es que estos partidos puntuales, como se vieron en la Copa y de los que va a empezar a haber muchos ahora, son especiales y poco tiene que ver un poco la trayectoria anterior. También lo fue un poquito así el de la primera vuelta en su pista, donde la igualdad fue máxima, se decidió en una prórroga y yo creo que ambos equipos hicimos las cosas muy bien ese día. Yo creo que lo que veremos aquí será similar y seguramente el potencial habrá crecido, aumentado en algunas circunstancias. También ellas han sumado una jugadora más, pero esperamos un partido de máxima igualdad. Bueno, yo creo que sobre todo por la fiabilidad y la solidez de nuestras cosas básicas. Las jugadoras creen en la propuesta de juego y sacar a Salamanca de su alta anotación, de su ritmo de juego, nos dará muchas opciones de conseguir la victoria. También, obviamente, y ya ocurrió en su cancha, pues tener fluidez ofensiva y relativo acierto es necesario contra un equipo que tiene tantos puntos y tan buen porcentaje en tiro de tres. Está claro que en las cabezas de todos está lo que viene. La inmediatez es la Eurocup y es una competición muy ilusionante para nosotras y donde creo que tenemos opciones, además teniendo la suerte de que nuestro club organiza aquí la segunda burbuja. Pero no podemos dejar de preparar este partido como algo puntual. La semana nos ha permitido recuperarnos físicamente, como decías, entrenar y preparar Salamanca con algunos detalles ya de lo que vendrá en el rival de Eurocup. Pero es que en la misma situación está Perfumería. Se ha jugado un partido aplazado, tiene los cuartos contra Girona también en su casa, en la burbuja. Intentaremos abstraernos durante el día de mañana para competir por esa posición en Liga Endesa.